Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Soy el profesor Manuel Herranz Cifuentes, coordinador del programa académico del libro. El día de hoy tenemos el placer de contar con un gran editor, con Rubén Silva, director editorial de la editorial Norma Perú. Te conozco hace mucho tiempo, sé tu empuje que has tenido en cada uno de tus proyectos, en cada uno de tus logros, creando un material bibliográfico de calidad y innovando en cuanto a productos y imponiendo autores peruanos, sobre todo en la literatura infantil, más que imponiendo, proponiendo, impulsando. ¿Tú cómo ves el desarrollo en el Perú de la literatura infantil desde que iniciaste como editor hasta el momento? Bueno, como dices, no solo me ha tocado, nos ha tocado. Empezamos la aventura editorial cuando en el Perú no existía mayor cosa. El país estaba en una crisis editorial tremenda. Hace 10 años no había librerías, la producción editorial estaba en manos de una sola editorial, infantil, una sola editorial que publicaba 3 o 4 libros al año sin regularidad. Entonces al llegar nosotros nos tocó abrir un poco el mundo editorial y nos tocó primero contar a los profesores que existíamos, por qué era que era importante la formación literaria de los niños. Tú nos ayudaste, pues no sé si lo puedo decir, pero tú nos ayudaste desde el comienzo a trabajar eso con los profesores. Y fue una aventura muy intensa, muy intensa. Y ahora, como ves, de haber una sola editorial, hay 4 grandes editoriales y muchas pequeñas que producen literatura infantil. Yo mismo produzco 12 títulos al año solo de libros que van al plan lector, y de los otros, no sé, pues produzco otros 20 más. Entonces el mundo editorial ha cambiado totalmente. Ya es un discurso repetido en que leer es importante, hay un plan nacional de lectura, los diarios sacan literatura infantil, hay más librerías, entonces el panorama ha cambiado mucho. Tanto es así que tú ya no te dedicas tan fuertemente desde las bases a trabajar la literatura, sino estás dirigiendo estos ámbitos un poco más especializados, ¿no? Porque antes nos tocaba ir directamente a los colegios, a las librerías. Ahora ya ni tú ni yo creo que vamos tan seguido. ¿Y cómo ves el mercado editorial para la literatura infantil? ¿Ves que hay mayor demanda? ¿Los padres están cada vez participando más en la adquisición de los libros para los niños? ¿Cuál es la actitud de los profesores en estos últimos años? El cambio primero se dio curiosamente, el cambio primero se dio con los profesores. Los profesores, primero había que despertarles que leer era importante, no solo para subrayar sustantivos ni adjetivos, sino que descubrieran que había en ellos mismos un lector que podía disfrutar de estos libros para niños. El primer trabajo fue con los profesores, como te dije anteriormente. El segundo trabajo fue con los chicos. Nosotros hacíamos trabajos dirigidos a informar que los libros existían, contar a los chicos que esos libros eran divertidos, que cambiarle el chip a los maestros de cómo enfrentarse a la literatura, porque se enfrentaban a la literatura de manera muy académica, olvidándose que la literatura es otra cosa, ¿no? Es disfrute, es juego, es diversión, que permite enfrentarse a otros. Primero fueron los maestros, y de ahí por contagio empezaron los padres. Como te dije,
hay una gran producción de libros que no lo hacen las editoriales, diarios como Correo, Ojo, El Comercio, Perú 21, sacan colecciones de libros para niños. ¿Por qué? Porque el padre ahora cree de alguna manera que es importante que se lea. Pues en mis tiempos era, haz algo útil, ¿qué haces ahí leyendo? No, pues ahora el padre es el que cree que leer es importante. Como te dije, hay un plan nacional de lectura, una meta de leer 12 textos al año. Todo eso ha hecho que se remueva el asunto. Aún no estamos en los niveles óptimos, pues, porque estuve el año pasado en Quito, ahora este año también en una maratón que llaman la Maratón del Cuento, donde el IBI de Ecuador reúne a escritores o teóricos de la literatura infantil de lunes a viernes y luego los tira, entre comillas, los tira a un hermoso parque en una montaña. Los tira para que tengan contacto con los padres y con los niños. Y es impresionante. Me obligaron a leer un cuento ahí frente a unos niños. Es impresionante la cantidad de público que asiste a estos eventos. Todavía creo que eso no sería tan posible en Perú. Claro, hay fenómenos editoriales como Harry Potter, que nos tocó inaugurar. Nosotros trajimos Harry Potter 1, 2, 3 en Editorial Norma. Luego ya lo trajo otra editorial. Y eso fue un descubrimiento tremendo, ¿no? Había chicos que leían y que podían leerse no solo 50 paginitas de los libros tradicionales, sino 300 páginas. Eso fue un descubrimiento. Y luego vinieron todas estas sagas de libros gigantes, ¿no? Corazón de tinta, La materia oscura, o más conocidos, Crepúsculo. Hay todo un cambio en el mercado. No es lo óptimo, te digo, pero sí hay un gran cambio. Cuando te llega a ti un manuscrito, ¿cuáles son las características de decidir que este material, este manuscrito, puede ser un buen libro para niños? Con respecto a la literatura infantil, se corre el riesgo de publicar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, como te digo, estamos viviendo un contexto favorable para la venta y difusión de los libros. Entonces, el riesgo de un editor de literatura infantil es publicar cualquier cosa. Porque total, igual se va a vender. Pues hay promotores que hacen que esto se venda, que se conozca, convencen a los profesores de que el libro es bueno, que tiene valores y tal cosa. Y ese es un riesgo que yo trato de evitar. Es muy fácil vender un libro porque quien lo decide todavía, de infantil, porque quien lo decide todavía es el profesor. Entonces lo que yo busco es que este libro sea, primero, que me guste, pues, que me guste a mí como lector. Luego, si quieres, ampliamos más, pero lo primero es que me guste a mí como lector, que yo lo disfrute.